Nunca pensé que llegaría a enfrentar algo tan aterrador en mi vida. Siempre fui alguien que disfrutaba de la rutina y la tranquilidad. El vecindario donde vivía parecía ser el lugar perfecto para mí. Todos eran amables, los niños jugaban en las aceras y había una sensación de paz en el aire. Pero había una casa que rompía con esa armonía. Era una casa vieja y desmoronada al final de la calle. Su aspecto deslucido y abandonado contrastaba con el resto de las casas bien cuidadas. Sabía que alguien vivía allí, pero nunca había visto a esa persona más que un par de veces en los últimos años. Mi vecino, el hombre que habitaba esa casa, era un misterio en sí mismo. Siempre evitaba a los demás. Rara vez salía de su casa durante el día, y cuando lo hacía, su rostro estaba cubierto por una especie de capucha oscura. Nadie sabía su nombre, y la mayoría de los vecinos lo ignoraban por completo, excepto yo. Siempre tuve esa sensación extraña cuando pasaba cerca de su casa, como si algo malo residiera allí. Todo empezó a volverse aún más inquietante una noche, alrededor de las 3 de la madrugada. Me desperté repentinamente, sin razón aparente, y al mirar por la ventana de mi habitación, vi una tenue luz proveniente de la casa de mi vecino. Era extraño, porque nunca había visto luces encendidas en su casa antes. De hecho, la casa siempre parecía estar completamente vacía, oscura y silenciosa. Pero esa noche, una luz intermitente se filtraba por las cortinas. Me quedé observando por unos minutos, tratando de entender qué podría estar sucediendo. El viento soplaba con fuerza, y de repente, escuché un sonido. Era suave al principio, como un murmullo lejano, pero poco a poco fue aumentando en intensidad. El sonido no venía de la calle ni del viento, venía de la casa de mi vecino. No pude evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Algo no estaba bien. Sabía que algo oscuro y peligroso se escondía tras esas paredes. A medida que el murmullo se hacía más fuerte, me di cuenta de que no era un simple ruido. Eran voces. Voces que susurraban en un idioma que no podía comprender, pero que de alguna manera sentía que no eran de este mundo. Me alejé de la ventana, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación, de que todo tenía una explicación lógica. Pero la verdad es que no podía ignorar esa sensación de peligro. Las noches siguientes fueron iguales, pero cada vez más intensas. Las luces en la casa de mi vecino continuaban parpadeando a la misma hora, y los murmullos se volvían más fuertes. No podía dormir. Me quedaba despierto en la cama, escuchando esos sonidos, sintiendo que algo terrible estaba a punto de suceder. Entonces, una noche, ocurrió algo que me hizo cuestionar todo lo que sabía. Me desperté una vez más en medio de la noche y al mirar por la ventana, vi algo que me dejó sin aliento. Mi vecino estaba en su jardín trasero, pero no estaba solo. Habían varias figuras alrededor de él, figuras oscuras, apenas visibles bajo la tenue luz de la luna. Estaban parados en círculo y en el centro, mi vecino sostenía algo en sus manos. Parecía ser un libro, pero no uno común. El libro parecía brillar con una luz oscura, casi como si estuviera hecho de sombras. Mientras lo sostenía, comenzó a hablar, o más bien, a recitar algo en ese mismo idioma extraño y antinatural que había estado escuchando. Las figuras que lo rodeaban parecían responderle, aunque no podía ver claramente sus rostros. Sentí una opresión en el pecho, como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto más denso. Todo mi cuerpo me decía que me alejara de la ventana, que no siguiera mirando, pero no podía apartar los ojos de esa escena. Había algo hipnótico en la forma en que las sombras se movían, en la forma en que mi vecino recitaba esas palabras oscuras. Y entonces lo vi. Lo que sucedió después fue tan aterrador que me cuesta creer que sea real. Una de las figuras, la más alta de todas, comenzó a moverse hacia mi vecino. No caminaba, más bien flotaba hacia él, y cuando llegó a su lado extendió una mano que no parecía del todo humana. Mi vecino, sin dudarlo, le entregó el libro y, cuando lo hizo, algo cambió en el aire.
La temperatura cayó de golpe y un viento fuerte se levantó, haciendo que las velas que habían estado alrededor del círculo parpadearan violentamente. En ese momento escuché una risa. Era baja, profunda y retumbante, como si viniera de las mismas entrañas de la tierra. No podía ver de dónde venía, pero sentí que esa risa se dirigía directamente a mí. Fue entonces cuando me di cuenta de que las figuras sabían que estaba observando. Sabían que había sido testigo de algo que no debía haber visto. Me retiré rápidamente de la ventana, tratando de calmar mi respiración acelerada. ¿Qué acababa de presenciar? Sabía que lo que había visto no era algo de este mundo. Algo oscuro estaba ocurriendo en esa casa y mi vecino era el centro de todo. Esa misma noche, los sueños que tuve fueron peores que cualquier pesadilla que haya experimentado. Soñé con sombras que se arrastraban por las paredes, con figuras sin rostro que susurraban mi nombre. Desperté varias veces en medio de la noche, sudando y con el corazón latiendo con fuerza. Sentía como si algo estuviera acechándome, esperando el momento adecuado para atraparme. Los días siguientes fueron aún más extraños. Cada vez que pasaba por la casa de mi vecino, sentía que alguien me observaba desde dentro. No importaba la hora del día, esa sensación de ser vigilado nunca desaparecía. Intenté hablar con otros vecinos sobre lo que había visto, pero todos me ignoraron o simplemente me dijeron que estaba exagerando. Nadie quería escucharme. Nadie quería creer que algo sobrenatural estaba ocurriendo a nuestro alrededor. Pero yo sabía la verdad. Sabía que mi vecino había hecho algo terrible, algo que involucraba fuerzas oscuras que no podíamos comprender. Una noche, incapaz de soportar más el miedo y la incertidumbre, decidí que tenía que enfrentar la situación. No podía seguir viviendo con este terror constante. Tenía que descubrir qué estaba sucediendo, aunque significara enfrentar algo peor que la muerte. Me armé de valor y me dirigí a la casa de mi vecino. Era tarde y la calle estaba completamente desierta. A medida que me acercaba, el aire parecía volverse más frío y una sensación de maldad palpable se apoderó de mí. Al llegar a la puerta noté que estaba entreabierta. Era como si me estuviera esperando. Entré en la casa y lo primero que noté fue el silencio. Un silencio absoluto, roto solo por el sonido de mis propios pasos. La casa estaba en completo desorden, como si alguien hubiera estado buscando algo. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, los mismos que había visto en mi sueño. Todo tenía una energía oscura, casi tangible. Caminé por los pasillos sintiendo que en cualquier momento algo me atacaría desde las sombras. Finalmente llegué a una habitación al final del pasillo. La puerta estaba abierta y en el centro de la habitación, rodeado de velas negras, estaba mi vecino. No era el mismo hombre que había conocido. Su piel estaba pálida, casi grisácea, y sus ojos eran completamente negros, vacíos, como si su alma ya no estuviera allí. Estaba de pie frente a un altar improvisado, con el mismo libro oscuro que había visto antes. Al verme, una sonrisa retorcida se formó en su rostro y comenzó a hablar. No entendía lo que decía, pero sabía que no era bueno. Sentí que cada palabra que pronunciaba se acercaba más al abismo. De repente, las velas comenzaron a apagarse una por una y la oscuridad se apoderó de la habitación. Sentí una presencia detrás de mí, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba allí. Mi vecino levantó el libro por encima de su cabeza y, con una voz que ya no era la suya, pronunció una última frase. En ese momento, el aire en la habitación cambió. Una figura oscura, más grande y aterradora que cualquier cosa que hubiera visto antes, comenzó a materializarse frente a él. Sabía lo que era. Sabía que mi vecino había vendido su alma al diablo, y ahora esa criatura venía a cobrar su parte del trato. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se abalanzó sobre mí y todo se volvió negro.
Cuando desperté, el silencio era absoluto. Me encontraba en el mismo lugar, pero la habitación estaba vacía. Las velas se habían consumido y el libro, el altar y mi vecino habían desaparecido. Me levanté tambaleante, mi cuerpo temblaba. Al salir de la casa vi algo que me hizo desear no haber sobrevivido. Las sombras no se habían ido. Estaban por todas partes, acechando cada rincón. Y ahí, en el umbral de mi propia puerta, grabado en la madera, estaba el mismo símbolo que había visto antes en la casa de mi vecino. No sé cuánto tiempo me queda, pero sé que ahora están aquí por mí. El pacto no fue solo con él. Ahora yo soy parte de ese oscuro trato.